Capítulo 331. Jake observó cómo Herón estaba de pie ante el monarca maldito sin ser molestado mientras las llamas se extendían por su cuerpo. El monarca dio un paso atrás y preguntó, ¿qué eres? Una bienvenida grosera seguida de una pregunta grosera. No he tenido el mejor momento estos últimos días, así que disculpe mi propia rudeza, pero nunca he visto una chispa más repugnante que la que brilla dentro de ti, dijo Herón mientras miraba visiblemente molesto al monarca. Roto y parpadeante como si el viento pudiera apagarlo en cualquier momento, quemas tu propia esencia y necesitas consumir las chispas de otros para mantenerte con vida, repugnante más allá de lo creíble. Verdaderamente tu existencia misma está maldita, monarca o no. Las llamas blancas explotaron fuera de él cuando el monarca maldito fue empujado hacia atrás, o más bien, eligió volar de regreso. No sufrió mucho daño por las llamas, pero aún así quedó perturbado. Como Jake ya sabía, las llamas eran más espeluznantes que peligrosas. Un poco de exposición no hizo más que dañar la salud, pero con el tiempo suficiente, Jake podía ver que se volvía letal. Jake también aprendió por primera vez hoy que Herón también podía curar a las personas. No era solo un muro inmortal, sino una fuente de salud. Uno que haría que esta batalla fuera aún más unilateral, ya que ahora también tenían claramente la ventaja en durabilidad y tenían los recursos para sobrevivir al jefe. Estaba claro que el monarca maldito aún no había aprendido esto. Tal vez no creía que Herón fuera realmente imposible de matar, o tal vez simplemente no podía comprender que fuera posible. Sin dudarlo, el monarca atacó al sanador que acababa de llamarlo repugnante. Abrió su palma hacia el sanador y envió una ola roja de energía. Volando, tocó el cuerpo de Herón y lo hizo erosionar, pero el hombre se quedó de pie allí mirando al vampiro. Un segundo después de que la ola lo atravesara, borrando su cuerpo, estaba de vuelta. Esto hizo que el monarca frunciera el ceño aún más. Jake captó totalmente la frustración. Él mismo se había enfrentado a ello. Y estaba seguro de que el monarca podría resolver algo con solo un poco de tiempo, pero ese tiempo no era algo que nadie más presente planeara darle. Se colocó una flecha y se soltó, se bajó una espada y se estrelló un puño hacia adelante. Un relámpago negro cayó desde arriba, y Sylvie atacó con cuchillas de viento, habiéndosele dicho que lo relajara con sus poderosos ataques en picado. Una vez más, el monarca estaba a la defensiva. Por un tiempo, trató de mantener la misma táctica que antes, pero la llegada de Herón hizo que ese plan fuera inviable. Jake notó que Herón no usaba escudos, mejoras ni nada por el estilo, él solo sanó a la gente. En muchos sentidos, sus llamas blancas también eran una especie de curación inversa, dejando en claro que el tipo realmente era la forma más pura que un sanador podía tomar, con un poco de inmortalidad rociada en buena medida. Cuando se hizo evidente que este enfoque pasivo no funcionaría, el monarca cambió de marcha. Dio un paso atrás después de bloquear un golpe de espada y se convirtió en niebla. Jake sintió una sensación de peligro cuando bajó a la plataforma de maná en la que estaba parado. Apareció en otro a 100 metros justo a tiempo de esquivar una garra roja que intentaba penetrarle el pecho. El monarca claramente había elegido cambiar el enfoque de los luchadores cuerpo a cuerpo y derribar a Jake primero o incapacitarlo. Jake sintió que la garra que usó el monarca no era como ningún ataque usado antes. En cambio, desprendía un sentimiento muy familiar y muy odiado, era una maldición. Uno tenía que recordar, este monarca maldito nació de los restos de lo que una vez había sido un rey de sangre de grado especializado en magia de maldición. Entonces, para él, retener algunos conocimientos y habilidades para maldecir a las personas era de esperar. Dándose la vuelta, Jake disparó un tiro al azar que falló cuando el monarca se convirtió en niebla de nuevo. Jake, a su vez, descartó su arco cuando aparecieron su cimitarra y Nanoblade. Justo a tiempo, también, cuando bloqueó una garra que venía desde atrás. Todavía fue enviado cayendo hacia atrás, superado en fuerza, pero por lo demás ileso. El monarca había golpeado su Nanoblade, y Jake rápidamente vio el resultado cuando las venas negras comenzaron a extenderse en la espada. No es bueno. Jake se vio obligado a bloquear nuevamente ya que el monarca no aflojó. Los demás trataron de llegar a él, pero el monarca hizo que Jake se alejara de ellos a propósito mientras atacaba repetidamente.
Cada vez que golpeaba la nanoblade, sentía que se dañaba más y más, pero la cimitarra recibió los golpes sin ningún problema. De hecho, se sentía casi como si la hoja disfrutara del poder de las garras malditas. Una vez más, esto no es personal, dijo el jefe vampiro sin detenerse ni un segundo. A Jake le pareció divertido que el chico todavía estuviera preocupado de que Jake se enojara por toda esta situación, pero aún más divertido que el monarca pareciera tan seguro de esta victoria. Tampoco es esto, respondió Jake mientras contraatacaba. El monarca tenía una pizca de vacilación dentro de él para atacar a Jake. Una débil apertura. Una debilidad para explotar se abrió de golpe cuando la presencia infundida de Pride of the Malefic Vapor se extendió a su alrededor, atacando la psique del vampiro. Por un breve momento, el monarca vaciló. Apenas estaba allí, pero eso fue suficiente. Por primera vez, Jake activó Lemon Break al 10% y se zambulló. La nanoblade fue descartada cuando la cimitarra fue apuñalada en el brazo del monarca, haciéndolo incapaz de atacar. Mientras tanto, Jake colocó su palma sobre el pecho del vampiro, canalizando Touch of the Malefic Vapor. El monarca reaccionó rápido cuando el otro brazo atacó, pero Jake no se detuvo. La garra estaba justo enfrente de la cara de Jake cuando una espada pasó por detrás del hombro de Jake, apuñalando la mano del monarca y fijándola al cuerpo del vampiro. Con un gemido, el monarca liberó la mano que Jake estaba tratando de bloquear con su cimitarra, pero Carmen entró por un costado, torció el brazo y lo sujetó con una llave. Al mismo tiempo, Caleb atacó por la espalda colocando la punta de su bastón sobre el cuerpo del monarca. Jaque siguió canalizando Touch of the Malefic Vapor durante todo el proceso, y vio que el pecho del vampiro comenzaba a corroerse y pudrirse mientras venas negras se extendían desde la herida. El monarca lanzó una ola roja de energía, pero para sorpresa tanto de él como de los humanos que lo atacaban, no salió como se esperaba. Bueno, sorprendió a todos menos a Caleb. La ola roja no se liberó en todas las direcciones, sino que se encogió instantáneamente cuando un rayo negro la devoró y el bastón de Caleb la consumió. El hermano de Jake fue repelido, pero se las había arreglado para comprarles un segundo o más antes de que el monarca pudiera hacer otro movimiento. En ese momento, un fuerte grito sonó detrás de ellos. Casper se había acercado, con cientos de sombras volando a su alrededor. Jaque vio que los ojos del monarca se abrían de par en par cuando los muchos espíritus volaron hacia él y se deslizaron más allá de Jaque y los demás para entrar en su cuerpo. Casper los dirigió como un maestro cuando los muchos espíritus entraron en el cuerpo del vampiro jefe. El monarca, a su vez, gimió con una expresión de dolor. Las 5 personas más fuertes de la Tierra lo estaban sujetando actualmente, con Sylphie y Herón también llegando para mantener el asalto. Sin embargo, Jake no se sentía seguro. Se encontró con los ojos del vampiro mientras miraba a Jake y sonrió con una sonrisa siniestra. Impresionante. El vampiro desgarró su mano a través de la espada del santo de la espada mientras también pateaba al anciano, la mano libre apuntaba a la cabeza de Jake. El brazo que sostenía Carmen se soltó cuando él lo rompió voluntariamente, y todo su cuerpo comenzó a arder en una llama carmesí profunda mientras los fantasmas chillaban, esta vez de dolor y no deleitados por tener la oportunidad de vengarse. Jaque observó la mano entrante mientras la movía por poco hacia un lado y respondía. Asimismo. Girando su cuerpo, Jake llegó a la espalda del vampiro, solo recibiendo un pequeño ataque de garra a cambio. El monarca se distrajo con la hoja descendente del santo de la espada y unas cuantas estacas de madera disparadas por Casper, lo que le permitió a Jake invocar su nanoblade nuevamente y apuñalarlo por la espalda del monarca. Carmen también lo golpeó en el costado, con Sylphie volando y cortándole un brazo profundamente. El santo de la espada logró infligir algunas heridas desagradables más, y Caleb ahora se había reagrupado con Casper, y se unió a él para realizar ataques a distancia con estacas de madera y rayos delgados como agujas que parecían perforar el cuerpo del monarca como un veneno. Las llamas carmesí apenas lastimaron a Jake, claramente enfocadas en los seres incorpóreos y las entrañas del vampiro. Con las sombras aún debilitando al vampiro, todos hicieron todo lo posible para causar el mayor daño posible sin revelar ninguna de sus cartas más poderosas. Jake se volvió loco con sus espadas y mucho veneno.
En un minuto, el grupo logró dejar cientos de heridas, algunas de las cuales serían letales para un humano, pero el monarca se lo llevó todo. Los gritos de la sombra se apagaron lentamente hasta que de repente se quedaron en silencio, un momento que también sirvió como un cambio de impulso. El santo de la espada bajó su espada, pero la mano con garras del vampiro voló a velocidades increíbles cuando atrapó no la espada sino el brazo del anciano. Los ojos del santo de la espada se abrieron con sorpresa, pero aún así reaccionó rápidamente cuando prácticamente arrojó su espada a la otra mano y cortó con un movimiento fluido. Con una risita, el monarca simplemente soltó su brazo para esquivar la hoja mientras abría la palma de la mano y disparaba una ráfaga de energía roja, enviando al desprevenido Sword Sand volando hacia atrás. Luego, con ambas manos libres, señaló con un dedo por encima de su propio hombro, apuntando directamente a Jack. El sentido del peligro de Jack explotó cuando lo soltó y saltó hacia atrás justo antes de que un rayo atravesara el aire, haciendo que el espacio se agrietara a su paso. El resto de los humanos y el no muerto también fueron empujados hacia atrás, ya que varios globos de sangre fueron convocados y comenzaron a brotar tentáculos de sangre que los azotaron. El vampiro lanzó una mirada a todos y eligió su objetivo. De todos los presentes, Jack había sido el que había causado el mayor daño, y por su sentido de la víbora maléfica, sintió que el veneno quemaba el cuerpo del monarca, pero eso no significaba que fuera necesariamente el más peligroso. Porque también sintió que al monarca le costaba más curarse a sí mismo. La causa de eso estaba clara, ya que otra energía se mezcló con el veneno de Jack, sin amplificarlo per se, pero haciendo que cualquier cosa dañina para el monarca fuera más efectiva y más difícil de curar, las maldiciones. Es decir, el monarca había reconocido a Casper como su primer objetivo a derribar. Permanentemente. Casper, para su crédito, también había predicho esto, y en el momento en que la niebla se unió a su lado, el área explotó en energía de maldición negra cuando se activó una trampa preparada previamente. En su mayor parte, el monarca lo ignoró, su garra atravesó la energía mientras señalaba a Casper. El no muerto retrocedió, pero se lanzaron dos rayos rojos, uno de ellos penetró en su pecho y el otro en su estómago. Todos los demás trataron de acudir en su ayuda, y Jack miró hacia Herón y notó algo. El hombre ni siquiera intentó curar a Casper, solo frunció el ceño. Jake se dio cuenta rápidamente que el tipo no estaba siendo un idiota. No podía curar a los muertos vivientes. Mierda-bajo. Si Casper se viera obligado a abandonar la cacería, haría las cosas difíciles, ya que el monarca todavía estaba bastante sano, y Jack también temía que los efectos actuales de la maldición se dispersaran. Claramente, el monarca estaba al tanto de todo esto y se movió para acabar con el hombre. La mano con garras descendió hacia Casper, cortando su pecho mientras dejaba una herida larga y profunda, y la otra mano penetró su pecho, su corazón ensartado y agarrado en la mano del monarca. Los ojos de Jack se abrieron como platos, temeroso de que Casper estuviera en riesgo de morir, pero vio que su amigo solo sonreía. Su amigo no muerto acercó al monarca y lo apuñaló en el estómago con una estaca de madera, y al momento siguiente el monarca huyó asustado justo a tiempo cuando el relicario en el cuello de Casper emitió una luz espantosa y emitió una aura poderosa cuando algo voló. Afuera. Una figura chocó con el monarca, enviándolo volando hacia atrás en una brillante explosión de energía. El vampiro se vio obligado a bloquear con una barrera. Tú tampoco eres simple, ¿eh? Un sirviente del padre de la plaga, dijo el monarca al ver al fantasma que ahora se paraba frente a Casper de manera protectora. Jack también la identificó. Blake Bright, nivel 146. Jake no la reconoció, pero sabía por lo que había oído que se llamaba Laire y que también había estado en su tutorial. No estaba al tanto de todo lo que había sucedido, pero sabía que Casper había hecho un trato que finalmente resultó en que ella resucitara como un fantasma y ahora residía en el relicario. Lo que no sabía era cuán poderoso era este fantasma. Era más fuerte que la mayoría de los presentes y, por la energía que emitía, Jack tenía la sensación de que ella y Casper trabajando juntos eran la causa principal de su fuerza. No exactamente, Casper respondió mientras sacaba una extraña poción que Jack no reconoció y la bebió, su cuerpo curándose a un ritmo visible después. El monarca miró hacia el cielo, murmurando.
Esto es más difícil de lo que pensaba, ustedes son un montón de monstruos, ¿no es así? ¿O ha subido tanto el nivel medio de las razas ilustradas? No, dudoso. Sacudiendo la cabeza, el monarca volvió a la acción, la energía roja ardía a su alrededor mientras cargaba contra Casper nuevamente. La ira lo bloqueó mientras gritaba y liberaba una onda expansiva de energía tizón. El monarca se convirtió en niebla y lo evitó, apareciendo justo al lado de Casper, quien reaccionó rápidamente una vez más y se lanzó hacia un lado, en dirección a Jack y los demás. Carmen logró ponerse frente a él justo a tiempo para bloquear un ataque del vampiro. Se las arregló para quedarse quieta mientras chocaban, usando alguna habilidad para negar el impacto, para disgusto del vampiro. Dos globos rojos de sangre que todavía flotaban a cierta distancia de repente volaron hacia ella y explotaron cuando la golpearon en la espalda, pero un segundo después, sus heridas comenzaron a sanar, cortesía de su propia magia y de Herón. Al parecer, al darse cuenta de que Herón era demasiado molesto, el monarca finalmente decidió tratar con él. Se convirtió en niebla y apareció justo detrás del hombre, que lanzó una ráfaga de llamas blancas por la espalda. El monarca lo ignoró mientras se convertía en niebla nuevamente y apareció justo enfrente de Herón. El monarca miró fijamente a los ojos de Herón y habló. Dormir. Luego se convirtió en niebla nuevamente para evitar un aluvión de flechas de Jack. Herón cayó al suelo inconsciente. El tipo realmente necesitaba trabajar en las defensas mentales. Capítulo 332. Reika manipuló sus armas mientras luchaba contra la Guardia Real frente a ella. El vampiro masculino usaba una extraña mezcla de magia de sangre y agua contra ella. Los otros guardias reales también lo ayudaron, pero por lo demás estaban ocupados ya que todos los demás presentes los abrumaron. La gente de Balal estaba golpeando absolutamente a uno de ellos, otro estaba dominado por el grupo de la Santa Iglesia, y el cuarto luchaba principalmente contra la mujer no muerta Priscila y sus seguidores. Detrás de ellos, muchos otros ayudaron o simplemente mataron a los muchos soldados que también entraban y perturbaban su batalla. En cuanto a la durabilidad, los vampiros eran todos de alto nivel, pero simplemente no tuvieron ninguna oportunidad de mostrar adecuadamente su poder ofensivo. Especialmente no después de que cada uno de ellos fuera apuñalado por una de las estacas malditas originalmente destinadas a los condes. Entonces, aunque la batalla aún tomó un tiempo, fue un asunto completamente unilateral. Reika tenía muchas ganas de unirse a la lucha en el aire con el monarca, pero sabía que estaba más allá de ella. Había vislumbrado la pelea y sabía que no duraría mucho y posiblemente solo sería una carga. Entre los humanos en la Tierra, siempre había pensado que estaba en la cima, pero tenía que admitir que su destreza en el combate era inferior a la de los demás. Reika quizás se había centrado demasiado en su profesión y no lo suficiente en mejorar sus habilidades de combate. Sin embargo, esto no significaba que fuera débil. 4 espadas volaron por el aire, ardiendo con fuego azul mientras cortaban la barrera del vampiro frente a ella. Un soldado se acercó por detrás y ella dirigió 2 de las espadas para detenerlo. Volaron hacia el vampiro, y mientras uno estaba bloqueado por un viejo escudo oxidado, el otro apuñaló al Soldier en el brazo. Las llamas comenzaron a extenderse instantáneamente, pero en lugar de calor, dejaron señales de congelación. Reika había formado una llama fría que usaba principalmente para la alquimia, ya que descubrió que la mayor parte de su artesanía funcionaba mejor a bajas temperaturas. No era una alquimista como Jack u otros con un enfoque más clásico. En cambio, el suyo era más moderno, al menos para los estándares humanos, donde usó un ambiente frío para preservar los efectos de la medicina de manera más efectiva mientras la combinaba a través de un proceso de endurecimiento. Esta llama también había resultado muy útil cuando se trataba de luchar contra enemigos. Las llamas se extendieron sobre el soldado cuando Reika usó sus manos para manipular las espadas y, al mismo tiempo, dibujó un círculo mágico simple usando sus pies y manipulación pura de maná. Su ataque al soldado no lo impidió, ya que siguió cargando contra ella. Reika terminó el círculo mágico justo a tiempo mientras volaba hacia un lado, el Soldier pisando donde acababa de estar. El círculo se activó cuando surgieron cadenas de escarcha, deteniendo al vampiro. Sin más preámbulos, sacó una pequeña botella de cristal y se la arrojó al soldado.
Explotó con una nube de extraño polvo plateado y, un momento después, arrojó otra botella que explotó con una luz azul. Todo el polvo plateado se activó y expandió al congelarse, formando miles de explosiones de hielo localizadas. El soldado, atrapado en el medio, estaba completamente congelado tanto por dentro como por fuera. Una vez hecho esto, Reika con gusto volvió a centrar su atención en la Guardia Real. El vampiro había tratado de hacer algo, pero fue golpeado por una explosión lateral de la extraña nave del mercader de Haven, haciendo que fallara en su lanzamiento de hechizos. Esto le dio una amplia oportunidad para dirigir las 4 espadas cuando vio que uno de los guardias reales era rematado por la arquera que usaba fuego llamada María del grupo de la Santa Iglesia. A estas alturas, era solo cuestión de tiempo antes de que todos los guardias reales fueran eliminados. A los muchos soldados no les fue mejor porque estaban muy superados en número. Jaque disparó otra flecha, golpeando al monarca en su muslo ya que no se convirtió en niebla lo suficientemente rápido, cortesía del santo de la espada que intentaba cortarle la cabeza y Carmen intentaba romper cualquier órgano que pudiera quedar dentro del monarca maldito. Laire también había vuelto a entrar en el relicario con Casper. Basado en que solo atacó realmente después de eso, probó la teoría de Jack de que los dos estaban usando algunos ataques combinados juntos al canalizar sus energías. Caleb y Sylphie mantuvieron su trabajo como delanteros, golpeando ocasionalmente con poderosos golpes oblicuos cuando el monarca no estaba preparado y, a menudo, al mismo tiempo. Finalmente, el santo de la espada y Carmen mantuvieron al monarca involucrado en un cuerpo a cuerpo, con Jack disparando su arco desde solo unos cientos de metros de distancia. Herón estaba inútilmente inconsciente en el suelo, todavía bajo el efecto del hechizo del monarca. El vampiro también había intentado usar un hechizo en el santo de la espada en un momento dado, pero parecía tener poco o ningún efecto. Carmen se vio afectada, pero el dolor que se causó a sí misma con su magia pareció sacarla instantáneamente, dejándola efectivamente inmune. Abajo, los guardias reales y los soldados cayeron uno por uno. Reflexionando sobre toda la batalla, mientras seguía disparando flechas, Jack tuvo la sensación de que no podía ser. El Manner que estaba alrededor de 190 por lo que Jack podía decir, lo que significaba que estaba casi en grado C, pero hasta ahora, esa batalla no había sido tan difícil en absoluto. Él pensó que el monarca no estaba en el pináculo para alguien de su nivel, en realidad todo lo contrario. Claramente estaba severamente debilitado, y la parte maldita de su nombre no era un apodo positivo. Era algo que lo restringía, al igual que los condes habían pasado hambre. También estaba el hecho de que el monarca todavía tenía un enfoque demasiado informal de simplemente prolongar el tiempo. Les había causado algunas heridas, pero principalmente a Carmen, que se curó a sí misma. Si bien había ido por Casper antes, e incluso Jack y Caleb habían recibido algunos golpes, no era nada serio. Era como si el monarca estuviera esperando algo y aún escondiera una parte de su poder, no es que Jack estuviera particularmente preocupado. Todos se estaban conteniendo. Todos y cada uno de los presentes tenían más que mostrar y solo estaban esperando que fuera requerido. Después de todo, soltar tu carga demasiado pronto era una excelente manera de convertir una buena situación en mala. Pero, más que cualquiera de sus propias postulaciones y la creencia de que el monarca tenía más que mostrar eran las acciones de Jacob. El augur todavía estaba preparando algún ritual con cientos de personas debajo, escondidas detrás de una barrera destinada a oscurecerlos, un intento inútil ante el poder de la construcción de percepción completa. Muy bien, completamente inútil no fue como el monarca aún no se había dado cuenta. Quizás solo diseñado especialmente para ocultarse de los vampiros. De cualquier manera, el ritual probó que Jacob se estaba preparando para algo que estaba por venir, claramente teniendo al menos algún sentido de que había más en el monarca. Lo cual tenía mucho sentido. ¿Qué pelea de jefe fue buena con solo una fase? La lucha continuó durante unos minutos más, el lado de la tierra era más dominante en todas partes. Después de que cayera el primero de los 4 guardias reales restantes, los demás lo siguieron rápidamente mientras eran invadidos y abrumados. Los soldados fueron masacrados en masa, muchos de ellos con 10 o incluso 20 personas en grupo contra ellos.
Los rituales del lado de los no muertos y la Santa Iglesia se activaron para hacerlos estallar continuamente, y el clan Nobouru incluso se unió con algunos bombardeos de largo alcance que tenían una precisión milimétrica. Sin mencionar todas las partes como la de Neo que estaban matando a los vampiros con una eficiencia casi mecánica. Jake mantuvo el asalto del monarca, sintiendo que su veneno se acumulaba, especialmente la gran dosis que inyectó con Touch todavía estaba haciendo daño. También descubrió que la estaca con la que Casper apuñaló al monarca antes era una versión modificada de las que se usaron en los condes. Esta se podía usar en el monarca, aunque parecía ser mucho menos efectiva. En cuanto a cómo había aprendido esto. Bueno, porque Casper tenía más de ellos cuando lo vio convocar a otro, lo que le permitió a Jack verlo mejor. En un choque final, el santo de la espada logró asestar un corte profundo en el monarca justo cuando Jack golpeó al vampiro en su mano mientras intentaba bloquear. Carmen, Sylvia y Caleb también golpearon a la vez, y el ataque final realizado por Casper fue esquivado cuando el monarca se convirtió en niebla. Apareció flotando muy por encima de ellos mientras miraba hacia abajo. Jake miró hacia arriba y vio al vampiro parado allí, su ropa destrozada en casi todos los lugares, su cuerpo lleno de heridas y marcas a medida que las venas negras se extendían por él. Sin embargo, sonrió. Debo admitir, esto no va como lo había imaginado. Este cuerpo realmente no es lo que alguna vez fue, si es que alguna vez lo fue. Estoy empezando a preguntarme si soy realmente un rey de sangre o simplemente un espectro formado por sus recuerdos. ¿Tal vez un poco de ambos? No estoy seguro de que importe, pero uno no puede evitar cuestionar, dijo el monarca mientras miraba hacia abajo y luego hacia el cielo. Jake consideró disparar una flecha, pero quería ver qué haría el monarca a continuación si era perfectamente honesto. Además, no golpearía con seguridad y ninguno de los otros parecía querer atacar demasiado de inmediato, sino que simplemente tomó un respiro. Jake sabía que pelear constantemente y estar alerta podía ser mentalmente agotador, así que lo entendió. Parcialmente. Cuando se fundó Yalsten, el verdadero ancestro entregó un tesoro al fundador. Un tesoro destinado a preservar el legado del verdadero ancestro, escondido aquí fuera de la vista. Quizás este tesoro fue la causa de la caída de Yalsten para empezar. ¿Sabías que causé el aislamiento de nuestro mundo a propósito? La iglesia, los muertos vivientes y muchos otros se estaban acercando, y en mi camino de regreso después de recolectar sacrificios para el gran ritual, fui descubierto. Me vi obligado a cortar todos los canales espaciales que conducían al mundo exterior para evitar que entraran y salvaguardar el tesoro. Naturalmente, esto no podía ser compartido con los habitantes. Solo tenía que decir que la maldición dañó los canales y finalmente los rompió. Incluso me obligaron a matar a todos los que querían irse y a hacer creer a los que se quedaron atrás que sus familiares escaparon a salvo. El monarca habló mientras flotaba en el aire. Su herida goteaba sangre mientras ignoraba todo y seguía hablando. Este no fue un momento de orgullo sino de necesidad. Creí que podíamos restaurar la conexión, hacer algo. Pero no, el ritual de maldición fue manipulado o falló. Todo comenzó a desmoronarse y me vi obligado a sellarme mientras trabajaba en un dispositivo para tratar de contener mi propia maldición. Suspiró, sacudiendo la cabeza. Una demostración total de fracaso. Todo ello. Ahora, soy una mera cáscara de lo que una vez fui, pero una cosa permaneció conmigo. Porque había cumplido una promesa. Para salvaguardar el tesoro dejado por el verdadero ancestro. Yo mismo no pude hacer nada con él, todos los vampiros se debían a la ley de ancestros, pero la regla parece haber desaparecido. Tenía la esperanza de evitar usar esto, ya que incluso yo no estoy seguro de sus efectos, pero ¿me lo habría dejado el sistema si condujera a una catástrofe? En el suelo de abajo, el ataúd en el que había estado acostado el monarca maldito explotó repentinamente cuando se abrió un compartimento oculto. Un pequeño objeto rojo brillante se elevó y se detuvo justo enfrente del monarca, quien lo miró con emoción y reverencia. Mirad. Extendió las manos cuando se reveló que el artículo rojo era un collar. Un collar que contenía una pequeña bola de cristal con un líquido rojo almacenado en su interior. La sangre de Sanguin. Jack identificó el collar lo más rápido que pudo mientras sus ojos se abrían como platos.
El legado de sangre de Sanguine, divino. No pudo ver más información que esa, su identificar tal vez no sea lo suficientemente bueno o el elemento esté demasiado por encima de él. Sin embargo, no podía entender cómo un objeto de rareza divina podía estar presente en la búsqueda del tesoro de los grados de, y no tenía tiempo para averiguarlo. El monarca miró el collar mientras respondía. Ni a él ni a nadie más, sino que simplemente impuso su propia voluntad sobre el mundo que lo rodeaba. El cielo se volvió rojo cuando liberó una sutil ola de energía roja que pulsó a través de toda la búsqueda del tesoro, casi imperceptible. Pasó por Jack y todos los demás sin ningún efecto, pero no se podía decir lo mismo de los de la raza vampírica. El primero en ser golpeado fue el monarca, quien simplemente dejó que la energía lo inundara y, mientras lo hacía, comenzó a cambiar. Su forma descascarada se curó instantáneamente cuando su piel arrugada se tensó, un cabello rojo oscuro creció en su cabeza y una barba negra apareció a velocidades imposibles. Los músculos crecieron y se retorcieron a medida que todo su cuerpo pasó de ser una cáscara seca de aspecto mortal a un hombre que parecía estar en su mejor momento. Al mismo tiempo, todos los rastros de la maldición de Yalsten abandonaron su cuerpo. En las llanuras de abajo, la ola golpeó todos los cadáveres de los vampiros. Cientos de soldados habían sido asesinados, todos los guardias reales muertos. Sus cuerpos liberaron humo negro cuando la maldición desapareció. Más aún, cuando la ola los golpeó, sus cuerpos se derritieron en charcos rojos y se unieron a la sangre que ya habían derramado en la batalla anterior. Toda esta sangre comenzó a acumularse a medida que se formaban formas de sangre con aspecto de vampiro humanoide. Jake miró hacia abajo cuando vio que docenas de estas criaturas de sangre se formaban por todas las llanuras y rápidamente miró hacia abajo para identificarlas. Elemental de sangre vampírico, el Biel 143. Elemental de sangre vampírico, el Biel 151. Elemental de sangre vampírica, el Biel 164. Sus niveles variaban ampliamente, al igual que su fuerza. Jake vio a muchas personas debajo, muchas de ellas exhaustas y ahora enfrentadas a poderosos enemigos una vez más. El elemental más poderoso era el nivel 169 y se había formado alrededor de donde habían asesinado a los guardias reales, y ya vio que la gente de la Santa Iglesia se preparaba para enfrentarlo, casi como si esto fuera esperado. Tal vez porque Jacob lo había visto venir. Al final, se formaron cientos de esos elementales. Finalmente, Jack volvió su mirada hacia el monarca maldito, y notó que al usar identificar ya no podía usar ese nombre. Monarca de la sangre, 170. El monarca de sangre recién nacido se quedó con los ojos cerrados mientras Jack se preguntaba qué había sucedido exactamente. El nivel del monarca se había reducido en más de 20 niveles, sin embargo, cuando evaluó al vampiro frente a él, era más fuerte. Por no solo un poco. Ya veo, todo está planeado de hecho, dijo el monarca mientras abría sus profundos ojos rojos, los círculos mágicos brillaban dentro mientras los miraba. El verdadero ancestro era realmente astuto. El collar que había liberado el pulso continuó hacia arriba mientras el cielo rojo se intensificaba y la niebla sobre Yalsten se evaporaba total y completamente. Luego, el collar de arriba se transformó, liberando un destello de luz roja antes de revelar un objeto celestial rojo sangre colgando arriba. Jack no estaba seguro de si era una luna o un sol. Al mismo tiempo, el monarca de la sangre liberó su aura cuando el espacio inestable de Yalsten pareció temblar y estremecerse ante su exhibición. Jake sintió el poder y solo pudo sonreír. Intercambió una mirada con el santo de la espada y vio que el anciano asentía. Exteriormente mostraba preocupación, pero Jack vio la emoción del hombre. El monarca también sonrió mientras abría los brazos y gritaba. Venir. Que se haga la voluntad del verdadero ancestro. Capítulo 333. Los niveles realmente funcionaban de manera peculiar, y la correlación entre los niveles y la destreza de combate real a menudo era turbia y difícil de precisar. Por ejemplo, un genio de grado de bajo nivel a veces podía vencer incluso a los mejores grados de que se centraban principalmente en la elaboración si también contrarrestaba bien su conjunto de habilidades, y el individuo con el que luchaba era débil en general para su nivel. Jake fue un gran ejemplo de esto,
ya que incluso tenía una clase enfocada en luchar contra enemigos más poderosos y una profesión que también le ofrecía muchos beneficios en el combate. Para él, luchar contra un enemigo decenas de niveles por encima de él era de esperar. Él era el elegido de la víbora maléfica, después de todo, y un progenitor. Tenía títulos que hacían que sus estadísticas superaran con creces lo que normalmente tendría uno de este nivel, una clase y profesión que ofrecía, aún más, estadísticas amplificadas por esto, habilidades poderosas, etc. Esto significaba que el nivel en sí mismo era realmente un mal indicador del poder real, sin embargo, era lo mejor que la gente tenía a menudo si alguien no liberaba su aura y mantenía su presencia y otras cosas suprimidas. Por supuesto, cualquiera podía sentir el grado que alguien tenía, pero no estaba claro si el monarca tenía alguna idea del nivel real de Jack considerando que no podía ser identificado. Ahora, usar identificar no es una buena manera de medir la fuerza de alguien no significa que no haya manera. De hecho, casi cualquier persona con algún talento en la lucha podría obtener una estimación aproximada de cuán poderoso era alguien simplemente mirándolo. El linaje de Jack no creó nuevos instintos, simplemente mejoró los que estaban allí antes a niveles completamente ridículos. Como habían mostrado muchas bestias, estaba presente un sentido básico del peligro, era de esperar cierta conciencia espacial, e incluso la intuición era un hecho natural en todas partes. La intuición y el sentido del peligro trabajando en tangente era lo que permitía estimar cuán poderoso era alguien simplemente mirándolo. Jaque había aumentado ambos a niveles más allá quizás de cualquier otro ser en el multiverso, lo que significaba que su indicador instintivo de cuán poderoso era alguien demostró ser mucho más efectivo que simplemente usar identificar. Por supuesto, no fue del todo perfecto. Algo como el maldito hongo azul en el biodomo era un buen ejemplo de esto, ya que aunque Jack podía sentir que era fuerte, simplemente tampoco podía entenderlo correctamente. Ahora, todo esto es para decir que Jack notó que algunas personas se sintieron aliviadas por un momento después de ver que el ahora llamado monarca de sangre había bajado más de 20 niveles. Tal vez creyeron que había renunciado a parte de su propio poder para engendrar a los elementales y al enorme objeto celestial parecido a la sangre que colgaba arriba. Pero, desafortunadamente, esta era una suposición completamente incorrecta. Porque mientras exhalaban con alivio, todos los que estaban en el aire se prepararon. Sword Zen se puso en una posición defensiva, Carmen usó un poco de magia para curarse por completo de inmediato, y Sylphie, Casper y Caleb retrocedieron aún más, sabiendo que la situación había cambiado. El monarca pronunció su discurso mientras hablaba del verdadero ancestro mientras extendía las manos y lanzaba el acto final. Venir. Que se haga la voluntad del verdadero ancestro. Jaque no tuvo tiempo de pensar de qué se trataba todo el asunto del astuto ancestro verdadero, antes de ser atacado. Tampoco fue el único. El monarca levantó la mano y disparó un rayo en cada una de sus direcciones. El santo de la espada apuntó su hoja hacia arriba mientras el agua giraba a su alrededor. El rayo golpeó la punta de la espada y fue redirigido, golpeando a un elemental de sangre vampírico debajo. Carmen se cruzó de brazos mientras bloqueaba, sus brazales activaron algún encantamiento para facilitar esto. Caleb se hizo a un lado junto con Sylphie mientras Casper invocaba un escudo de madera negra, bloqueando con éxito el golpe. Jack simplemente se hizo a un lado, su sentido del peligro le había dado una amplia advertencia cuando lanzó una flecha a cambio. No hacia el monarca, sino hacia alguien más. Se había dado cuenta de que los muchos elementales engendrados debajo ignoraban activamente a cierto hombre inconsciente, lo que hizo que Jack adivinara algo. Si Herón era tan inútil que podía quedar inconsciente y morir de verdad con una sola flecha, no valdría una mierda de todos modos, así que Jack decidió arriesgarse y dispararle con una. La flecha cayó y explotó cuando golpeó al hombre de abajo, haciendo estallar su cuerpo por completo. No tuvo tiempo de observar el resultado cuando la niebla se condensó detrás de él. Jaque dio un paso adelante, apareciendo en una plataforma delante de él justo cuando el aire rasgaba donde acababa de estar parado, el monarca ahora de pie allí con una espada hecha de cristal rojo sangre en su mano, claramente invocado. El monarca no parecía estar de humor para hablar mucho más, pero atacó a Jack nuevamente, esta vez simplemente volando hacia él. En respuesta,
Jack decidió ponerse un poco más serio. Mana comenzó a condensarse a su alrededor cuando aparecieron orbes cristalinos de energía arcana altamente explosiva. Sacó su cimitarra y su nanoblade para bloquear. Jake se enfrentó al vampiro y se vio superado en habilidad, velocidad y poder. Pero no la diversidad y las habilidades defensivas. Esquivando la espada varias veces, no logró tomar represalias, solo terminó sus bombas arcanas. Jake quería ponerles un poco más de poder, pero se vio obligado a bloquear más y más desde el lado izquierdo. Fue entonces cuando notó que la nanoblade que ya había recibido una paliza comenzó a luchar. Vio una leve sonrisa en el rostro del vampiro cuando de repente un aura roja se apoderó de Jack, restringiendo ligeramente sus movimientos. Contraatacando con su propio Pride of the Malefic Vapor para recuperar el control del dominio, todavía no era lo suficientemente rápido. La espada cristalina del monarca creció hasta parecerse a una espada pesada de 2 manos y, con un poderoso golpe fortalecido aún más por la energía del vampiro, se lanzó hacia su lado izquierdo, tratando de dividirlo en 2 por el estómago. Se vio obligado a bloquear con la nanoblade a pesar de saber que era una mala idea. El monarca lo golpeó mientras Jack se preparaba para salir disparado. Escuchó el chasquido cuando la espada pesada golpeó la nanoblade mucho más estrecha y de aspecto frágil, y Jack solo pudo apretar los dientes cuando fue derribado, lo único que quedaba era la mitad del cuerpo de la nanoblade. Y una docena de bombas arcanas. Una segunda onda de choque sacudió el terreno cuando una explosión estalló donde Jack acababa de estar, enviándolo a volar aún más lejos. No tuvo tiempo de lamentarse por la pérdida de su arma, ya que volvió a sacar su arco y disparó contra la energía arcana remanente dejada por las bombas. Ignoró las heridas dejadas por la hoja y su brazo y costado magullados, sin tener tiempo para lidiar con eso de inmediato. La flecha se dividió en 5 a medida que se acercaba, y poco después, sonó otra explosión. Sin embargo, Jack sabía que este no había hecho nada ya que todavía sentía vívidamente la marca del cazador arcano avaricioso que había dejado en el vampiro, y con este ataque, la carga no aumentó. 2 cuchillas crecientes, una de agua y otra de viento, atravesaron el terreno hacia el monarca, separaron la energía arcana e impactaron la barrera que el jefe había hecho a su alrededor. Le quedaron 2 cortes grandes, uno dejando un rastro apenas perceptible, mientras que el otro causó grietas leves. El Swordsend era naturalmente superior a Sylphie cuando se trataba de destreza en la lucha, pero el pájaro tampoco se quedaba atrás. Con un rápido movimiento de la mano, el monarca hizo explotar la barrera mientras fragmentos de cristales de sangre con forma de vidrio volaron por todas partes, incluso golpeando a las personas de abajo que ahora estaban en una amarga batalla con los elementales de sangre. Algunos de los luchadores a distancia más débiles sufrieron heridas mortales, mientras que otros fueron tomados por sorpresa. Tengo que sacarlo de aquí, calculó Jack. También existía el riesgo de que el monarca pudiera absorber la sangre de los que estaban debajo como lo harían los condes, convirtiéndolos en pociones de salud vivientes. No quería arriesgarse a que eso sucediera a toda costa, ya que podía ver a qué tipo de situación de mierda podría conducir. Jake disparó otra andanada de flechas, pero sus disparos fueron rápidamente esquivados por el monarca que lo persiguió nuevamente. A estas alturas, estaba claro que él era el objetivo principal. Tal vez el monarca creía que Jack era peligroso si lo dejaban solo, o tal vez el jefe solo quería pelear con él porque el vampiro lo veía como el más fuerte. De cualquier manera, Jack lo invitó. Retirándose mientras bloqueaba, el monarca lo persiguió mientras la hoja cristalina caía repetidamente. Para hacerlo más difícil, el arma cambiaba de forma esporádicamente a una versión más pesada, ya que parecía cambiar constantemente. Sin embargo, cuando se enfocaba en estar puramente a la defensiva, Jack podía manejarlo. Su sentido del peligro y su capacidad para sobrevivir fueron lo que le permitió a Jack llegar a donde estaba hoy. El primer enemigo verdaderamente fuerte con el que luchó fue el Alpha Badger en la primera mazmorra del tutorial, y contra esa bestia, había sido tan superado que ni siquiera era divertido en lo que respecta a las estadísticas físicas, pero aún así había ganado y sobrevivido. Porque si bien Jack era bueno en el tiro con arco y la magia y todo eso, su instinto de supervivencia era su mejor arma. El monarca cortó y cambió el arma, invocó ataques mágicos uno tras otro,
pero Jack siempre estuvo un paso por delante, a veces literalmente con One Step Mao. El juego del gato y el ratón era uno en el que el ratón claramente tenía la ventaja, ya que cada movimiento del gato se predecía y contrarrestaba casi a la perfección. Jake vio y sintió la frustración del monarca, pero no le prestó atención ya que estaba en la zona, enfocado solo en su esfera y sentido de peligro. Cada leve movimiento de la energía de la sangre, cada contracción de un músculo o la ligera tensión en el cuerpo del vampiro quedó al descubierto ante la medida que los dos se alejaban más y más de las llanuras sin niebla. Sintió que Sylphie lo perseguía, seguida por los demás, con el santo de la espada arrastrando a Herón. Ella lo mantuvo informado para que Jack pudiera concentrarse en el monarca y no desviar su mirada ni por un momento. Finalmente, el monarca hizo un golpe demasiado amplio, y Jack saltó como una bestia hambrienta cuando su propia cimitarra voló y dejó un corte en el brazo del monarca. Instantáneamente, el monarca se reenfocó y reforzó su técnica. La magia comenzó a brillar más a su alrededor cuando aparecieron clones de sangre a su alrededor, todos ellos invocando sus propias armas cristalinas de energía de sangre. Jake usó rápidamente One Step Mao para escapar mientras dejaba una marca del cazador arcano avaricioso en cada uno de ellos para realizar un seguimiento. Había 5 clones en total, y 3 de ellos se dirigieron hacia los humanos que se acercaban, y Casper, mientras que los otros 2 se unieron al monarca en su asalto. Rayos arcanos se condensaron alrededor de Jack cuando tomó este pequeño respiro para contraatacar y los envió a todos hacia uno de los clones mientras se preparaba. El clon esquivó 2 de los rayos arcanos, pero fue alcanzado por 2 cuando explotaron, lo que lo hizo caer ligeramente hacia atrás, lo que significa que solo 2 figuras aparecieron ante Jack un momento después para golpearlo. El monarca se teletransportó a su espalda mientras el clon atacaba desde el frente. Jake eligió cargar hacia el clon de sangre y atacarlo, evitando el golpe del monarca por un ligero margen mientras chocaba con el clon mucho más débil. Sin embargo, incluso el clon pudo bloquear a Jack y luchar contra él bastante bien, lo que le dio al monarca tiempo suficiente para acercarse de nuevo y atacar. Entrecerrando los ojos, Jack volvió a ponerse a la defensiva por un momento cuando las alas de su espalda comenzaron a secretar niebla venenosa. Sabía que esto tendría poco o ningún efecto en el monarca, pero el clon de sangre era otra historia. También notó que su maná arcano ardía fuertemente dentro del clon. Como construcción mágica, era mucho más susceptible a su maná arcano, pensó. El veneno también se filtró en el clon con bastante alegría y, aunque no afectó sus movimientos, lo puso en un temporizador. Esquivando aún más, dejó que la persecución continuara cuando finalmente detectó la destrucción en la distancia. No hacia la llanura sino lejos de ella. El poder catastrófico del mundo que se desmoronaba a medida que el espacio colapsaba se podía sentir a más de 1000 kilómetros de distancia, y estaba claro que se acercaba por segundos. Lo suficientemente lejos ahora, decidió Jack, no queriendo acercarse más al colapso espacial. Incluso a esta distancia, su sentido del peligro lo hizo muy consciente de que no quería entrar en los límites de Yalsten y experimentar ese tipo de destrucción de primera mano. Esto significó que Jack cambió su táctica y comenzó a huir hacia abajo en lugar de volar por el aire. A lo largo de su tiempo, Jack se había vuelto bastante bueno en el combate aéreo, principalmente a través de la práctica contra pájaros en la isla de nubes, pero aún se sentía más cómodo en el suelo. Claro, se podría argumentar que esquivar en un espacio completamente tridimensional era más fácil que cuando solo tenías que hacerlo hacia los lados y hacia arriba, pero aún así prefería el suelo. Volando hacia abajo, el monarca lo persiguió mientras Jack esquivaba orbes de sangre y rayos durante su descenso. Los clones se estaban quedando un poco atrás, sin lanzar ningún ataque a distancia, lo que hizo que Jack creyera que solo podían luchar cuerpo a cuerpo. O tal vez los ataques a distancia fueron solo un desperdicio de sus reservas de energía limitadas. Honestamente, Jack tuvo que admitir que estaba sorprendido por la falta de diversidad en las habilidades del vampiro. Tenía muchos tipos de magia de sangre, pero la mayor parte podía reducirse a orbes, rayos, clones y lucha cuerpo a cuerpo. Muy bien, también puso a Herón a dormir y algo de magia mental, pero nada de lo que Jack había notado hasta ahora realmente lo puso nervioso. Era indiscutible que el monarca todavía era poderoso, pero no había forma de que retuviera las habilidades que tenía como un grado A.
Lejos de ahí. Después de su transformación, se había vuelto más fuerte, pero no demasiado. Fue más el reinicio que había causado lo que tuvo el mayor impacto, ya que sanó sus heridas y, por lo que Jack podía ver, el tipo ahora tenía más recursos que antes y los usaba más liberalmente. Pero, en última instancia, la pregunta era, ¿podría ganar Jack? Porque si bien este era de hecho el enemigo más fuerte al que se había enfrentado, eso no significaba que fuera el enemigo más peligroso. Jake también era más poderoso ahora que nunca. ¿Podrá vencer al monarca solo? Incierto, pero tal vez. Sin embargo, tomaría un tiempo. ¿Podría vencer al monarca con la ayuda de casi todas las personas más fuertes de la Tierra? Bueno, sí. A menos que el monarca tuviera cosas más interesantes que mostrar, eso es. Capítulo 334. Fuerte-bajo. Carmen vio al anciano del clan Noboru destruir el clon de sangre en unas pocas docenas de segundos, su hoja se movía increíblemente rápido y parecía que podía cortar cualquier cosa. Realmente no quería bloquear esa espada directamente, eso era seguro. Sin embargo, la otra persona sobre la que Esben le había advertido era aún peor. Acababa de acabar con el último de los clones de sangre con la ayuda de Sylphie, el juez, y el no muerto llamado Casper que se ocupaba del tercero. Esto todavía significaba que solo habían destruido 3 clones, mientras que ese tipo elegido se había enfrentado no solo a 2 clones solos, sino al cuerpo verdadero mucho más poderoso del monarca. Estaba preocupada porque él tenía bastante potencia de fuego y era un arquero de que esto sería problemático. Los arqueros eran luchadores a distancia, y aunque su agilidad y percepción tendían a ser altas, su durabilidad a menudo no estaba a la altura. Pero lo que vio cuando lo miró de nuevo cuando él había aterrizado en la distancia no era lo que esperaba. 2 clones lo atacaron con el monarca, la magia de sangre voló por todas partes, pero él siguió esquivando y zigzagueando mejor que cualquier otro luchador que ella hubiera visto antes. Era extraño al nivel de ser completamente ridículo. Si hubo la más mínima brecha, estuvo en ella en el momento en que se formó, se eligió la abertura más pequeña para escapar de un ataque de pinza, y no importaba desde qué ángulo viniera el ataque. Era consciente de ello y reaccionó, claramente poseía alguna habilidad para darle visión a su alrededor. ¿Está especializado en la evasión? Se preguntó mientras él de alguna manera se agachaba y saltaba al mismo tiempo para evitar 2 golpes y lanzaba un ataque de maná de su mano para enviarse volando ligeramente hacia atrás para evitar un rayo rojo del monarca. Carmen no se engañaba. Sabía que era fuerte pero no la más fuerte. Sin embargo, todavía sentía que había una brecha más amplia de lo esperado. Claro, podía verse a sí misma dando una buena pelea, y con todas sus habilidades de impulso, podría causar un gran daño, pero ¿podría incluso golpearlo? Además, su enfoque constante era demasiado ridículo. Uno pensaría que existe la posibilidad de distraerse o que un pensamiento descarriado podría colarse y arrojarlo por un breve momento, pero tal cosa aún no había sucedido. Ella misma había recibido golpes muchas veces debido a un momento de falta de atención, pero ese no parecía ser un concepto con el que los elegidos tuvieran que lidiar. Él era solo un monstruo. El santo de la espada flotaba en el aire mientras usaba una habilidad para moverse más rápido y golpeaba al monarca por detrás. Anclón se movió para bloquear su golpe, y el anciano reaccionó simplemente potenciando aún más su golpe. Su espada pareció estar rodeada de agua por una fracción de momento mientras caía. Se deformó alrededor del arma con la que el clon quería bloquear y le cortó el brazo, y antes de que pudiera reformar su cuerpo, Sword Send usó otra habilidad cuando su espada brilló, y el clon se cortó en 6 partes. Otro maldito monstruo, pensó Carmen, meneando la cabeza. Sin embargo, no quería verse demasiado golpeada ya que también usaba una habilidad de movimiento. Alas doradas de luz se condensaron detrás de ella mientras aceleraba y cargaba directamente hacia el monarca. La energía se arremolinó a su alrededor mientras golpeaba hacia adelante, liberando ráfagas de pura fuerza cinética. El vampiro, naturalmente, la notó e invocó una barrera circular para bloquear sus golpes, ya que el elegido también se movió para atacar, con su golpe claramente priorizado y visto como el más peligroso. Ella no lo culpó. El veneno era desagradable.
rompiendo la barrera con unos cuantos golpes, se acercó más. El monarca ahora se vio obligado a dirigirse a ella. Y dirigirse a ella lo hizo. Movió su mano cuando un círculo mágico apareció debajo de él, y antes de que ella pudiera reaccionar, también apareció uno debajo de ella. Carmen trató de salir de eso, pero antes de darse cuenta, su visión se volvió completamente negra por un momento antes de encontrarse en un nuevo entorno. Carmen reconoció al instante que habían sido teletransportados en dirección a las llanuras sin niebla. Más de 1000 kilómetros pasaron en un momento. Que la monarca también supiera algún tipo de magia espacial era algo que ella ni nadie más esperaba, y Carmen se maldijo por no tener una resistencia adecuada contra tales ataques. Esta era una de sus debilidades, no podía hacer nada contra la mayoría de los efectos mágicos debido a la forma en que funcionaba su clase y profesión. No tener maná tenía algunas desventajas. El monarca miró en su dirección cuando lo vio mostrar una sonrisa espeluznante. ¿Quiere que me vaya antes de que lleguen los demás? Él no habló ni se burló de ella. Él simplemente atacó, más o menos demostrando su teoría. Niebla apareció de repente detrás de ella, ya que fue demasiado lenta para reaccionar cuando recibió un corte en la espalda. El monarca que acababa de mirar se disolvió en la nada. ¿Magia mental? Se dio la vuelta para bloquear y se encontró frente a 3 monarcas idénticos. Todos emitieron poder, y cuando atacaron, tuvo que bloquearlos a todos. Fue entonces cuando notó que todos eran reales hasta cierto punto. Más clones. Los clones por lo general eran solo rojos, pero estos no lo eran, y sin pasar mucho tiempo, no podía notar la diferencia. A los demás les tomaría varios minutos llegar al mínimo, y no parecía que el monarca quisiera darle tanto tiempo. Todos los clones comenzaron a arder con energía mientras la cargaban. Carmen bloqueó lo que pudo, pero fue una batalla perdida ya que fue empujada hacia atrás y recibió varias heridas graves que serían letales para un humano anterior al sistema. Mierda. Originalmente, la pelea parecía extenderse más a un maratón que a una carrera, pero no podía permitirse el lujo de mantener un ritmo constante tal como estaban las cosas. Carmen estrelló sus puños y lanzó una onda de choque mientras al mismo tiempo saltaba hacia atrás. Cuando aterrizó, presionó ambos puños contra el suelo mientras hablaba. Campo de batalla sagrado. Un débil pulso atravesó el terreno cuando se estableció el campo de batalla, y sintió que se fortalecía. Pero esto estaba lejos de ser suficiente, así que hizo todo lo posible. Atavío de los caídos. Runas de la Valquiria. Exaltación de Balal. Bendito eco. Conducción ruinosa. Una armadura dorada cubrió su cuerpo cuando comenzó a arder por dentro. Las runas cubrían su piel, ya que fue bendecida con un poder muy por encima de lo que normalmente podía manejar. Habilidades de su profesión y clase trabajando en conjunto, haciéndola mucho más poderosa por un corto periodo de tiempo. Todo el proceso de invocación de todas las habilidades ni siquiera tomó un segundo, y cuando la monarca la alcanzó, el choque fue mucho más parejo. En su campo de batalla, el enmascaramiento de los clones vaciló cuando vio al monarca real. Su puño chocó con la espada del monarca, y esta vez no perdió. Una explosión sacudió el área cuando los dos se separaron, pero Carmen volvió a cargar mientras presionaba el asalto. Por lo general, parecería más inteligente estar a la defensiva, pero cuando Carmen estaba en ese estado, tenía que luchar. Todo su poder ardió con resistencia, y su salud se agotó por segundo, y su única forma de permanecer estable era liberar la energía y robar vida al infligir daño a su enemigo. Carmen atacó a la monarca, que la recibió golpe por golpe. Apretó los dientes cuando sus golpes fueron bloqueados cada vez, pero al menos logró liberar su energía acumulada. Empujó más y se acercó más mientras comenzaba a intercambiar golpes. Su puño se conectó con la carne del vampiro, y sintió que su energía se entrometía y palpitaba a través de su cuerpo mientras recuperaba algo de salud. Verdaderamente una guerrera de Balal. Impresionante, dijo el monarca, mientras saltaba hacia atrás y la señalaba para liberar rayos de energía de sangre. Su armadura dorada bloqueó los golpes mientras avanzaba de nuevo. Los clones aún la atacaban, pero tenían problemas para atravesar su armadura y superar su capacidad de autocuración,
lo que significaba que podía seguir así por ahora. Pero no por mucho. El monarca era claramente consciente de sus poderes, pero siguió luchando cuerpo a cuerpo. Por ahora, en realidad tenía la ventaja, pero sintió que lentamente comenzaba a quedarse sin humo. Tenía que hacer algo y rápido. Los otros venían. Ella solo tenía que aguantar. Carmen sacó tanto poder como pudo mientras cargaba por incontables veces. Su puño brilló con energía cuando lo golpeó hacia adelante. El monarca sonrió y se convirtió en niebla en ese mismo momento, pero Carmen lo esperaba. Llamada de honor. En lugar de teletransportarse, el monarca apareció justo frente a ella, impulsado por un concepto desconocido que Carmen no entendía. Parecía que el monarca lo hacía, pero entender y poder contrarrestar algo no era lo mismo. Puño de Ragnarok. El espacio implosionó cuando su puño golpeó la hoja bloqueadora del monarca. La espada de cristal se hizo añicos en miles de pedazos cuando la energía de su puño penetró a través del estómago del vampiro y liberó una onda de choque masiva cuando su energía invadió el cuerpo de su enemigo. Sin embargo, su puño físico no logró penetrar. Justo cuando había terminado su golpe, todo su brazo hasta el hombro explotó en una mezcla de energía dorada y sangre. Las venas doradas se extendieron desde su hombro y bajaron por su cuerpo mientras observaba cómo el monarca era lanzado varios kilómetros hacia atrás y hacia una colina que ahora se encontraba con una cueva recién hecha. Carmen usó rápidamente su otra mano y sacó una poción especial que había preparado uno de los alquimistas de Balal. Tenía un líquido dorado dentro que hizo que la energía que devastaba sus entrañas disminuyera. ¿Ella sería capaz de regenerar su brazo nuevamente en solo un? Sabes, esto me recuerda a una pelea que tuve una vez. Ella no lo había visto. El monarca de repente se paró justo detrás de ella, la herida aún en su cuerpo con su energía también pulsando a través de su cuerpo. Sin embargo, sonrió. Carmen trató de escapar, pero sus habilidades se estaban debilitando. Solo logró alejarse unos metros antes de que el monarca atacara, sin darle tiempo. Levantando el brazo que le quedaba, trató de bloquear, pero el vampiro no se dio por vencido. Las garras desgarraron su carne, no sanando como debería. Recomendaría abandonar este evento del sistema, dijo el monarca mientras la atacaba con energía de sangre. Reunió toda la energía que pudo reunir para bloquearlo, pero todo lo que hizo fue crear otra abertura. La garra del vampiro voló hacia adelante y se cerró alrededor de su cuello. Carmen concentró toda su energía en fortalecerla. La energía oscura se extendió por su cuerpo cuando sintió que sus extremidades se aflojaban. Sabía que era una maldición y que no tenía forma de luchar contra ella. Carmen maldijo tanto la maldición como a sí misma mientras se resignaba y activaba el Enseg del cazador. Y entonces ella era libre. La garra en su cuello de repente se soltó, y abrió los ojos para ver que el monarca se había ido de donde había estado mientras volaba en la distancia, con una flecha clavada en un costado de su cabeza. Una milésima de segundo después, vio pasar una figura rodeada de una mezcla de energía verde que reconoció como la de Sylphie mezclada con pura resistencia quemada. Un método tosco y totalmente ineficaz de estimular el cuerpo, pero lo suficientemente claro. El arquero solo había aparecido ante ella en un breve destello antes de bajar de nuevo y aparecer justo enfrente del vampiro, al que procedió a patear en la cabeza, incrustando aún más la flecha. Tenía que admitirlo, eso fue muy satisfactorio. Jaque tuvo que admitir que estaba un poco molesto. Había provocado al vampiro tan lejos, queriendo pelear con él. Sin embargo, el hijo de puta acababa de teletransportarse a sí mismo y a Carmen como un completo imbécil, dejándolo a él y a todos los demás colgados. Un movimiento serio, en su opinión. Su marca del cazador avaricioso al menos le dijo a dónde habían ido, y notó que era bastante lejos. Para empeorar las cosas, 4 globos de sangre rebeldes de antes se transformaron repentinamente en clones de sangre para interponerse en su camino. Jaque sabía que no podía quedarse atrás e intercambió una mirada con Swordsend, quien asintió. También envió el mensaje a Sylphie. Si bien Sylphie fue más rápida que él en una carrera, Carmen simplemente estaba demasiado lejos, y él se lo hizo saber. Parecía preocupada, así que hizo lo que pudo.
Ella usó un poco de magia mientras batía sus alas, y Jack sintió que un aura verde lo envolvía mientras el viento a su alrededor parecía ceder e incluso apoyarlo. Era como su antiguo encantamiento de arco, excepto que mucho más potente. «Estoy fuera». Jake gritó mientras corría, solo habían pasado unos segundos desde que ella fue teletransportada. Jake usó One Step Mal más rápido que nunca mientras empujaba Lemmer Break al 20%. Cruzó como un relámpago el terreno bastante llano de Yalsten, e incluso sintió que era más fácil viajar aquí que a cualquier otro lugar. El espacio era más frágil y se doblaba más que antes. El viento también lo llevó hacia adelante, haciéndolo todo más fácil y rápido. El terreno pasó a su lado en destellos, y en solo un puñado de minutos, estuvo cerca. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera que estaba lo suficientemente cerca. Dio un paso que lo envió ligeramente por el aire mientras tensaba su arco. Mientras aún estaba en el aire, sacó su arco, colocó una flecha arcana estable y, mientras el tiempo se ralentizaba, cargó el Arcane Power Shot. Su visión se amplificó lo suficiente como para ver la cabeza del monarca a lo lejos. Una explosión devastó el área a su alrededor, pero apenas había soltado la cuerda hasta que dio otro paso, la flecha recién disparada pasó sobre su cabeza justo cuando aterrizaba. Siguió corriendo y entrecerró los ojos cuando vio al monarca a lo lejos. Estaba sosteniendo a Carmen por el cuello y Jack reaccionó. La mirada del Apex Hunter se activó cuando el monarca se congeló. El vampiro jefe estuvo congelado el tiempo suficiente para que su flecha perforara el costado de la cabeza del vampiro y lo volara lejos. Con otros 5 pasos, apareció justo al lado de Carmen, que caía inerte al suelo, y 2 pasos más lo colocaron justo enfrente del monarca, al que procedió a patear en la cabeza, haciendo que la flecha atravesara y saliera por el otro lado, directamente a través del cerebro. De ninguna manera pensó que sería letal, pero tenía que doler como el infierno, ¿no? Además, el veneno en el cerebro nunca fue divertido. Jake tampoco había terminado todavía. Sacó su cimitarra y cortó al monarca un par de veces, habiéndose empapado en su propia sangre para envenenar al jefe. Para su crédito, el monarca reaccionó rápido. Usó una mano para dispararle a Jack y la otra para sacar la flecha con un gemido de dolor. Jake esquivó la explosión usando otro One Step Mal y apareció justo detrás del vampiro y trató de cortarle la cabeza. Su cimitarra fue tristemente bloqueada ya que no pudo cortar la columna vertebral, ya que había sido reforzada mágicamente. Finalmente, el monarca logró sacarlo mientras agarraba la hoja y la usó para hacer que Jack eligiera no perder el arma o ser arrojado. Eligió lo último. Jake voló en dirección a Carmen y usó un Step Mal mientras se acercaba a ella, ya que no quería darle al vampiro ninguna oportunidad de acabar con ella. Miró su forma mientras se arrodillaba y respiraba pesadamente, todo su cuerpo débil. Trató de levantarse, pero sus piernas temblaron y cayó al suelo, con los ojos apenas abiertos mientras trataba de mantenerse consciente. Creo que es un oponente menos, dijo el monarca mientras Carmen yacía inmóvil debido a la maldición, lo que ahora realmente obligó a Jack a reubicarla en un lugar relativamente seguro. Capítulo 335. Jake se paró a la defensiva frente a Carmen mientras el monarca lo miraba. Los demás estarían llegando, pero aún tardaría un poco. Carmen había cerrado los ojos y Jack sintió que su energía se había calmado, haciéndole pensar que se había desmayado. No tienes necesidad de preocuparte. No tengo ningún deseo de matarla a ella o a ti por ese asunto, simplemente necesito ganar y hacer que te vayas, dijo el monarca casualmente. Sí, no me culpes por no confiar en ti, respondió Jack, totalmente bien hablando por ahora. Además, dijiste antes que sellaste las entradas a este reino. ¿Significa eso que ningún vampiro escapó de Yalsten? El monarca respondió con gusto, por alguna razón tampoco tenía prisa, o tal vez realmente quería que Jack supiera la respuesta. O tal vez, solo tal vez, era el enorme agujero en su estómago con carne retorciéndose tratando de sanar. Algunos lo lograron de antemano. Bastante, en realidad. Yalsten también era solo uno de los muchos lugares donde vivíamos los vampiros, solo uno más aislado que la mayoría de los demás, por lo tanto, un gran refugio y más fácil de defender de los extraños.
Para ser honesto, me parecería extraño que una raza entera muriera así. Tengo la sensación de que el sistema o al menos las partes interesadas no querrían eso. Estaría de acuerdo en circunstancias normales, pero la raza vampírica no es una raza natural. Para empezar, es difícil decir si el sistema se preocupa por la supervivencia de cualquier raza, y en cuanto a aliados y partes interesadas, la Orden Maléfica fue una de ellas, dijo el vampiro mientras negaba con la cabeza. Sí, de nuevo, la Orden podría estar llena de vampiros, y yo no lo sabría. Nunca he estado allí ni he conocido a ningún miembro de la Orden, para el caso. Al menos no ningún miembro normal, explicó Jack. ¿Cómo es que el elegido de la víbora maléfica nunca ha estado en la Orden o ha conocido a alguien de ella? Es complicado, pero como el universo está recién integrado y todo eso, no he tenido la oportunidad de ir a ningún lado y solo lo he visto unas pocas veces. Sin embargo, hablamos con bastante frecuencia, siguió explicando Jack, sin importarle mucho dar información. Jaque no dejaría la cacería, así que mataría al monarca o el monarca lo mataría a él. Cualquiera de los escenarios terminaría en que lo que él dijo no importaba. Además, a él realmente no le importaba. ¿Hablas directamente con el maléfico?, preguntó el vampiro después de tratar de averiguar quién era, él, cada vez más confundido. De forma regular, sí. La última vez que nos vimos en persona fue para hacer algo de alquimia y relajarnos con él y Duscleaf. Pasamos un buen rato. La vez anterior a eso, tomamos cervezas y hablamos sobre la vida y todo eso, seguía diciendo Jack, infligiendo daño mental con cada frase. El monarca siguió mirándolo, Jack le devolvió la mirada. Carmen, tendida en el suelo, aparentemente todavía estaba consciente, y su rostro dolorido había cambiado a uno muy visible que decía, ¿qué carajo? Sí, en realidad había asumido que se había desmayado. Resultó que no. Bueno, entonces. Debería estar bien. No era propio de él, y el hecho de que Viper fueran amigos era un secreto de todos modos, y no veía que causara ningún problema. Incluso si lo hiciera, se ocuparía de esos problemas cada vez que surgieran. No había ninguna razón para hacer las cosas más difíciles de lo que eran. Simplemente mantendría las cosas simples y tomaría las complicaciones como se presentaran. Lo mismo de siempre. Afortunadamente, no tuvo que seguir narrando sobre sí mismo cuando llegaron los refuerzos. Un relámpago negro cayó a su lado cuando apareció Caleb, la electricidad recorrió su cuerpo. El monarca lo miró mientras Caleb le preguntaba a Jack, ¿qué pasó? Maldición. Jaque no necesitó explicar nada más cuando Caleb lo miró. Jaque asintió en respuesta mientras se movían simultáneamente. Los hermanos fueron en direcciones opuestas, con Caleb recogiendo a Carmen y Jack enfrentándose al vampiro. No pelear era lo que Jack hubiera preferido, pero ambos lo habían sentido. Si bien el monarca puede decir la verdad acerca de que no le importa matar a Carmen, seguro que quería matar a Caleb. Al menos su intención asesina estalló cuando miró al menor de los dos hermanos. Solo un tiro en la oscuridad, pero déjame adivinar que la corte de las sombras estaba del lado antivampiros. Preguntó Jack cuando apareció frente al vampiro. Solo tenía su cimitarra después de la destrucción de la Nanoblade, así que eso tendría que ser suficiente por ahora. El monarca respondió bloqueando su arma y se detuvo mientras simplemente detenía a Jack. La Santa Tirana y sus esclavos, junto con los no muertos, eran nuestros verdaderos enemigos, pero la Corte de las Sombras aceptó felizmente el pago de ambos para acelerar el genocidio. Jaque fue empujado hacia atrás cuando el monarca se liberó e intentó volver a convertirse en niebla, pero Jack rápidamente usó la mirada mientras congelaba al vampiro por un breve momento. Se enfrentó de nuevo, notando que el monarca lo tomó con relativa calma en este momento. Tal vez por toda esa situación de agujero abierto en su estómago. Sí, probablemente fue eso. El último ataque de Carmen había dejado bastante herida, y Jack tenía que admitir que era poderoso. Probablemente tan fuerte como un Orken Power Shard completamente cargado con una flecha del cazador ambicioso, si no más fuerte. Lo cual tenía sentido, considerando que era una habilidad que claramente la había dejado severamente agotada después, mientras que para Jack, solo había perdido un poco de maná y resistencia.
La herida dejada por Jack disparando una flecha a través de la cabeza del tipo ya se había curado como si nunca hubiera estado ahí. Probablemente todavía hizo un buen daño, pero la durabilidad y las habilidades de regeneración natural de la raza vampírica eran honestamente bastante locas. Ha pasado mucho tiempo, no estoy seguro de que tenga sentido juzgar a las facciones actuales por crímenes del pasado, argumentó Jack, principalmente tratando de perder el tiempo. Había dejado una marca en Caleb y Carmen para seguirles la pista. El monarca extendió su mano mientras se lanzaban ráfagas de magia de sangre, Jack bailaba entre ellos mientras el jefe respondía, tal vez, pero así como la voluntad del verdadero ancestro se hace eco de la verdad tantas eras después, también lo hace la voluntad de Umbra, el santo tirano o el padre de la plaga. Si bien los mortales pueden haber cambiado, tal vez incluso los panteones sufrieron una transformación, esos antiguos dioses todavía están al mando. Su poder es inquebrantable porque su voluntad es inmutable en principio. Sus caminos están grabados en piedra, por lo que no culpar a alguien por las decisiones tomadas de acuerdo con su camino solo demuestra tu inexperiencia. Jaque frunció el ceño mientras esquivaba el rayo final cuando Jack se detuvo. La gente cambia, no importa cuán antigua sea. Los dioses que conoce son ahora más de decenas de veces mayores o algo así. Eso debería ser suficiente tiempo para al menos desarrollos menores de personajes. Verdaderamente palabras de ingenuidad. Me sorprende que sepas tan poco de cómo funciona el mundo. Se convirtieron en dioses porque siguieron sus caminos. Siguen siendo los más poderosos porque siguen su camino. Su camino es el credo más profundo que siguen, su principio fundamental de vida. Su significado. Si tu dedicación a tu camino fuera tan débil que algo como el tiempo pudiera cambiar, para empezar, nunca se habrían convertido en dioses o se habrían mantenido poderosos, explicó el monarca. Incluso si un principio básico no cambia, también pueden cambiar muchas otras cosas. Hay matices en todo, respondió Jack, más para discutir que otra cosa. Estaba fuera de su alcance, y lo sabía. Nunca había entendido del todo el asunto de los caminos, solo discutía. Domolafek Vapor es un dios que cree en la libertad a través del poder, que la búsqueda del progreso y la mejora es el único camino verdadero del multiverso. No se preocupa por la mayoría, ve poco valor en casi toda la vida mortal y ve a aquellos que considera indignos como menos que insectos, ni siquiera dignos de reconocer la existencia. No se detendrá ante nada para lograr sus objetivos, y si bien puede mostrar bondad hacia aquellos en los que ha mostrado interés, esa bondad solo se extiende a ellos y no a nadie más que no considere valioso. Apuesto a que, incluso como su elegido, Molafek Vapor no tiene interés ni simpatía por tu familia, amigos o cualquier otra persona. Para él, son insectos que se convertirán en polvo en un abrir y cerrar de ojos, olvidados por ambos. Dices que es un amigo, si es así, la única razón es que realmente cree que te convertirás en un dios, por lo tanto, digno de ser visto como alguien valioso. Cualquiera que no se esfuerce al menos con todo su corazón para alcanzar la inmortalidad no es más que destellos en el lienzo del tiempo. Seres que solo existen para ser olvidados. Ese es el patrón al que sirves. Dijiste que ha pasado mucho tiempo, pero también sabes que cada una de mis palabras era tan cierta como lo es ahora. Dijo el monarca mientras proseguía un largo discurso. Jaque se quedó allí, asimilando todo, y realmente no podía disputar nada. No sabía si lo que dijo el vampiro era cierto o no, especialmente la segunda mitad, pero la primera mitad seguro que dio en el clavo. A Maléfica Víbora parecía importarle poco la vida mortal, consideraba que matar era algo natural y trataba a Jack como igual a él en algunos aspectos, y Jack no se engañaba al pensar que eso no se debía en gran parte a su línea de sangre y potencial. Pero esto hizo que Jack pensara, ¿cuál era exactamente su camino? ¿Qué era algo tan fundamental para el que no cambiaría? Para Viper, aparentemente se trataba de volverse más fuerte todo el tiempo o algo así, y mientras Jack estaba a bordo para eso no era realmente algo que él llamaría su camino. De hecho, solo pensar en su camino se sentía como una pérdida de tiempo. Porque si bien le gustaba tener una conversación de vez en cuando, bueno. Caleb estaba lo suficientemente lejos ahora. Y acababa de llegar otra persona.
El cabello del anciano silbó en el viento mientras parecía casi patinar sobre el paisaje. Su postura era fuerte, y aún quedaba en su espada una débil energía de los clones asesinados. Jake sintió que Sylphie tampoco estaba tan atrás, pero el santo de la espada fue más rápido. Lo que fue aún más sorprendente fue que claramente, el anciano había escuchado su conversación. O su percepción fue más fuerte de lo esperado o, bueno, en realidad, el monarca proyectó su voz por todas partes. El santo de la espada se dirigió a las palabras del vampiro cuando se detuvo justo al lado de Jake. No puedo discutir con tu visión de un camino, pero hacer que el significado sea tan estático muestra una mente rígida. La libertad tiene muchas formas, y si bien yo mismo no conozco a esta víbora, ni mucho menos el impacto que puede tener haber recorrido un camino desde tiempos inmemoriales, sí sé un poco de haber recorrido la vida con un solo camino de principio a fin. Si bien es posible que el impulso y la motivación fundamentales no cambien, la persona que lo hace sí puede hacerlo. Su perspectiva puede cambiar, y su sueño se hará realidad logrando otros objetivos que los originalmente previstos, dijo el anciano mientras sonreía. Jake miró al anciano y al vampiro, quienes se miraban el uno al otro. Uno, un vampiro con una edad de al menos miles, y del otro lado, un viejo humano que, aunque era el más viejo de la Tierra, no podía tener más de 100 y tantos cambios. Sin embargo, Solsen emitía el aura de un anciano sabio mucho más que el monarca. Supongo que su apariencia como un anciano no es todo para el espectáculo, Jake bromeó un poco consigo mismo. La meta es siempre la inmortalidad y la divinidad. Esa es la raíz de todo progreso. Proteger a tu clan o la supervivencia de tu raza, intentar mejorar el mundo o llevarlo a la ruina, intentar hacerte conocido como un santo o una calamidad, al final, todo vuelve al poder. Sin poder, nada se puede lograr. Todo lo demás es meramente una justificación. El poder es el objetivo final, siempre. Al menos lo es para los dioses o para los que alcanzan grados verdaderamente altos, porque si no persigues el poder por el poder, ¿qué pasa cuando logras tu objetivo? ¿Cuándo salvas a tu clan y garantizas su seguridad? ¿Qué sucede si se extingue debido a algo que no pudo detener? ¿Significa eso que perecerás con ellos? ¿O deseas proteger a tu raza para siempre? Un camino imposible es una forma de arruinar tanto como lo es uno demasiado poco ambicioso. No, al final el único camino verdadero es la búsqueda pura del poder por el poder. En tu mente, puedes ver esto como falso, pero mis palabras solo te sonarán verdaderas cuando falles en tu avance y golpees la pared que es tu límite. El monarca discutió con el santo de la espada. Quizás un camino que no consideras digno es simplemente uno que no se ha explorado adecuadamente. El poder viene en muchas formas, simplemente lo cuantificas como niveles. Rarezas de habilidad. ¿No hay poder en el crecimiento de un grupo? ¿En la prosperidad de tu familia? ¿En lo que construyes y el legado que se hace para empoderar aún más a la nueva generación después de ti? Tal vez este no sea el camino a la divinidad para el individuo, pero puede convertirlo en un dios en espíritu cuando su hijo, nieto o muchas generaciones más tarde lo logren, y usted será aquel en cuyo hombro se apoyaron para llegar allí. Dijo el anciano con una sonrisa de abuelo. Yo mismo he recorrido este camino, porque para mí, la muerte era simplemente un hecho. Al final, todos morimos en cuerpo, pero nuestras almas pueden alcanzar la inmortalidad a través de la historia. Convertirse en un nombre que nunca sería olvidado mientras existiera la humanidad, era lo más cercano a la inmortalidad que un humano podría llegar a tener. Algunos lograron esto para bien o para mal, pero todos tuvieron un impacto en el mundo. No fueron recordados por su propio poder sino por lo que construyeron, por lo que compartieron o por lo que destruyeron. Algunos eran monstruos, algunos héroes, pero al final, ¿no es lo mismo la divinidad? Un dios tiene muchas caras, porque, en última instancia, son personas. Un dios que no ha dejado un impacto en el mundo para ser recordado es mucho menos digno de ser visto como inmortalizado que un hombre mortal que será recordado eternamente. El monarca miró al santo de la espada, mientras Jake también escuchaba. A través de él, entendió la filosofía del anciano, o tal vez su camino. Al menos un poco. Palabras de alguien que siempre será un patético mortal. Dicho por el que murió como uno.
La sonrisa del monarca se desvaneció instantáneamente cuando Jack solo sonrió por lo bajo. Esa fue una muy buena quemadura. Uno que el monarca realmente no apreciaba. Creo que es hora de dejar de perder más tiempo. Con esas palabras, la herida dejada por Carmen sanó casi instantáneamente. El vampiro claramente se había concentrado en arreglarse durante la conversación. Sylvie, Casper e incluso Herón también habían llegado durante este tiempo, con Caleb aún muy lejos, en dirección a las llanuras sin niebla para colocar a Carmen en un lugar seguro. El monarca extendió sus brazos cuando el objeto celeste de color rojo oscuro que colgaba arriba comenzó a brillar más que antes. La luz descendió hacia las muchas torres esparcidas por Yalsten cuando algo fue atraído hacia ellas. Muy pronto, sintió que una gran gota de sangre comenzaba a condensarse en el cielo, lo que hizo que Jack supusiera que el monarca tenía otro as bajo la manga. Jaque se rompió el cuello cuando el anciano sonrió irónicamente mientras se reía y preparaba su espada. Si bien el santo de la espada pudo haber ganado en la batalla de las palabras, ahora era el momento de comenzar la batalla de matar, pensó Jack, arrepintiéndose instantáneamente de lo que había hecho. Muy bien, eso fue malo, y debería sentirme mal, apesto en esto. Por alguna razón, Jack estaba bastante seguro de que ser un sabio anciano lleno de sabias palabras nunca sería parte de su camino. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.